para presentarme estaba pensando qué digo y se me ocurrieron dos cosas. La primera, que hay un desafío del cual van a ser ustedes muy protagonistas, y es que de alguna manera les va a quedar a ustedes la palabra para decir si les parece que ya estoy o no demasiado vieja para estar hablando de todas estas cosas. Porque claro, llega un momento en que nosotros queremos seguir y nos parece que tenemos algo para decir, pero bueno, la verdad es que también hay que escuchar a los demás. Así que eso es siempre mi preocupación a esta altura de la vida. Tengo un poco de coraje y por eso sigo haciendo esto, pero creo que siempre me pregunto qué dirán los participantes y finalmente tendré o no algo para aportarles. Y lo segundo es, ¿por qué hablo del hecho de ser muy vieja o de ser muy joven? Quizás desde mi biografía sí, ya estoy llegando al final del camino, pero tengo un secreto para contarles. Y ese secreto, no lo divulguen, es que la investigación educativa, al menos en la República Argentina, es tan joven o tan vieja como yo. Exactamente. O sea, la vida quiso que en mi propia biografía yo fuera dando cuenta de los recorridos que fueron haciendo las concepciones y las prácticas de investigación educativa en la Argentina. Y creo que puedo generalizar, lo que pasa es que no me animo a hablar de cosas que no conozco demasiado, pero sí conozco el país. Y entonces puedo decir que tuve todos los recorridos y aprendí en mi propia formación docente universitaria con perspectivas, con enfoques, con metodologías que hoy ya cuestionamos, no porque hayan perdido validez, sino porque a lo mejor son útiles para determinadas cosas, pero como todo, no son útiles para todo, y en consecuencia, para el análisis, la investigación, el conocimiento, la comprensión y sobre todo para la mejora y la transformación de las prácticas educativas y con ellas de los sujetos y de la sociedad, no nos están siendo hoy, a nuestros modos de ver, tan absolutamente adecuadas. O sea, que yo empecé enseñando metodología de la investigación, les diría por los años 70, y ya nada de eso seguiría enseñando. Lo fui modificando todo porque vuelvo a hablar de nuestro país. En nuestro país, ya después de recuperar la democracia, pudimos saber de nuevos aires epistemológicos que recorrían el mundo, que no habían llegado a nosotros durante esos años oscuros, pero que sí pudimos pensar después, y entonces descubrí otras perspectivas que empecé a transitar. Sirvieron en mi formación, estudié mucho de eso, mis propias investigaciones, bueno, creo que las tengo en todas las perspectivas, pero transitaron mucho ese camino, y hoy estoy recorriendo otra nueva manera de enfocar la investigación de los hechos y de las prácticas educativas, emergente, no sé siquiera, apenas diría que estamos intentando nacer, que pregono con convicción, después de haber hecho todo ese recorrido, que quisiera que la vida sea más larga para poder hacer más al respecto, pero bueno, por suerte están ustedes, y que puede ser quizás una manera de avisorar un futuro de la investigación educativa, que como dijo Claudio, no es ninguna verdad, pero sí es un desafío
para hacer producción de conocimientos que nos permitan reconstituir algo que en la historia de la educación argentina fuimos perdiendo, y es la pedagogía, incluso la historia de la educación. Creo que tenemos que poder producir conocimientos pedagógicos a través de la investigación educativa, y eso a lo mejor nos ayuda a hacer renacer la pedagogía con otras concepciones y en otras manos, y desde otras prácticas. Entonces, como ven, tengo un recorrido en la historia de cosas que dejé, de cosas que transité, de cosas que estoy queriendo desarrollar, y los voy a pedir y los voy a invitar a que me acompañen en ese recorrido. Por eso la estructura del seminario también pretende tener una suerte de línea entre lo histórico y lo epistemológico, porque esas distintas concepciones epistemológicas se fueron dando en la historia. En este momento podríamos decir que son sincrónicas, que hay desarrollos en varias perspectivas, que pueden coexistir, y que entonces nos muestra un panorama muy rico, muy diverso, muy completo, muy complejo, muy discutido, muy conflictivo, porque estamos obviamente peleando por instalar y generalizar y propagar determinados sentidos para hacer lo que hacemos, y eso significa una lucha en la sociedad. En eso que estamos involucrados, bueno, eso se fue dando en la historia. Podemos hoy diacronizar lo sincrónico y ver que no fue lo mismo la investigación educativa en la década de los 70, de los 80, y fíjense que les estoy hablando de fechas muy recientes. Por eso digo que la investigación educativa en la Argentina no es más vieja que yo, y hemos podido transitarla. Y seguramente ustedes también han recorrido esa historia y la van a seguir recorriendo. Y yo les pido que lo intentemos hacer ubicándonos en los dos extremos, que no perdamos de vista el desarrollo histórico, porque si no es construir castillos en el aire. Yo creo que tenemos necesidad, los pedagogos, de ubicarnos en la historia, porque la educación no es ahistórica. Entonces, también la investigación educativa tenemos que inscribirla en la historia. Entonces, pensemos de dónde salieron esas ideas con las que vamos a trabajar, quiénes las propusieron, en qué lugar, por qué, con quiénes dialogaban, cuándo, qué pudieron hacer, cuáles fueron sus dificultades. Estar en la historia, para darnos cuenta que no se trata solo de concepciones, sino que se trata de una lucha histórica por instalar socialmente algunos sentidos en la sociedad. Y el otro extremo, que no nos quedemos con la historia, que podamos seguir soñando futuros. Y hablo en plural, futuros, porque hay determinadas concepciones en las cuales trabajamos desde una ideología que nos hace suponer que el futuro es uno solo, que es irremediable, que va en un determinado camino, en una determinada dirección, en un determinado sentido, y a lo mejor no es tan cierto, no está todo dicho, y a mí me gusta mucho, en la parte que todavía puedo tener de juventud, pensar que otra historia es posible, que otra sociedad es posible, que otros sujetos somos posibles, y que entonces otra investigación educativa es posible. Pero hay que hacer nacer esa investigación educativa.
la que yo voy a tratar de proponerles todavía está en gestación. Y entonces me parece apasionante que ustedes puedan tomar esta posta, porque es apasionante, gente, darnos cuenta que porque nos atraviesa más allá de nosotros, estamos en la historia. Y estar, a veces incluso aparentemente callados, igual es estar. Porque con el solo estar, a veces avalamos, a veces ratificamos, a veces confirmamos, muchas veces reproducimos, algunas que otras veces discutimos, pero sobre todo deberíamos poder imaginar otros futuros y animarnos a empezar esos recorridos. Así que el seminario, el curso, este espacio, esta actividad curricular está en el camino. Se va a hacer en el camino. Los invito a que vayamos compartiendo en nuestros diálogos toda la experiencia que ustedes también han tenido desde las prácticas educativas y en las prácticas educativas, y a que vamos transitándolo juntos, sabiendo que venimos de una historia, estamos en la historia y avisoramos otro horizonte. Les cuento un poquito más, ¿te parece, Claudio? La secuencia del seminario. Perdón, Ana María y Claudio. ¿Un bocadillo puede ser? Buenas tardes. Hola, hola. Hola, Ana María. Yo solo desearles lo que puse en el chat. Una alegría que comience este seminario con Ana María y con Claudio. Un deseo de que lo aprovechemos. Una alegría, nuevamente dicho, escucharla a Ana María. Ana María, y les voy a contar otro secreto, o una intimidad. Una intimidad absolutamente reciente con José. Le dije a José por nuestro chat, Ana María es una maestra. Sí, eso es lo que creo que es la manera más sintética de presentarla. En este momento, además, dirige la especialización en investigación educativa de la Universidad Nacional de Misiones, ¿no? Es doctora en educación, tiene ya lo dijo Claudio, una larguísima trayectoria en universidades. Él mencionó cuáles, yo voy a decir otra cosa, en universidades de región, en universidades como la nuestra. Ese es un lugar desde el que ella eligió por sus, digamos, decisiones de la vida, caminos de la vida, pero también por decisiones político-ideológicas, pedagógicas, estar en determinados lugares como estos, Posadas, Jujuy, Santiago del Estero. No es una elección al azar, y quiero resaltar esto en particular. Creo que una de los rasgos propios de Ana María es la coherencia entre el pensar, el decir y el hacer. Nos conocemos hace larguísimo tiempo, muy largo tiempo. Así que, además de, repito ahora nuevamente, alegría, es un orgullo, es un honor que Ana María esté trabajando con nosotros en este doctorado. Es una alegría que esté trabajando Claudio, que está en compañero de ruta, Claudio, que esté trabajando en que vaya a estar en el seminario 1. Hemos tenido también algunas conversaciones últimas en relación con este seminario. Ellos saben, él y ella saben lo que ha estado pasando en el anterior. Hay un trabajo de coordinación acá que está sosteniendo todo esto.
Y nada, Ana, gracias, Claudio, gracias y adelante. Eso nomás yo Muchísimas quería gracias, decir. muchísimas gracias, muy, muy amables. La verdad es que este doctorado da como un nido y uno se siente cómodo y contenido en este lugar. Ojalá, así como lo sentimos nosotros como docentes, lo sientan ustedes también como participantes. Y lo que esté en nuestras manos para que así sea, lo vamos a poner a disposición. Así que muchísimas gracias. Bueno, entonces les cuento un poco el recorrido de este curso de fundamentos de la investigación educativa. ¿Me siguen viendo, no? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Lo propongo con un desarrollo histórico, tal como lo fundamenté antes. Pero me parece que ese desarrollo histórico ancla en procesos epistemológicos que son los que vamos a estar analizando. Vamos a empezar con lo básico. Nosotros queremos producir conocimientos a través de la investigación. Voy a decir lo más simple que pueda todo esto. Una investigación rápidamente sería para producir conocimientos. Después lo vamos a discutir mucho más. Y suponemos, creo que está así como un supuesto, que no cualquier clase de conocimientos. Pensamos, me parece a mí, muy rápidamente, que pretendemos que los conocimientos que vayamos a producir sean científicos. Entonces, tarde o temprano, aterrizamos con la concepción de ciencia. Esa diría que es la raíz a donde vamos a sentarnos. Vamos a ver qué concepciones de ciencia tenemos. ¿Por qué las tenemos? ¿Cómo se configuraron en nosotros? Si no discutimos qué es la ciencia, no podemos ver cómo la investigación educativa produce conocimientos científicos. No sé si se entiende. O sea, que hay que ver qué pasa con ese continente, con esa base, con ese sedimento del cual van a salir, se van a arraigar, por un lado, las cosas que pensemos y hagamos, y por otro lado, tiene que ser lo suficientemente fecundo como para producir desarrollos. Si nuestra concepción de ciencia es muy pobre, como una tierra rígida, arenosa, sin suficientes insumos como para permitir las mejores producciones, y bueno, también vamos a quedar en esa greda que nos va a permitir escasos desarrollos. Entonces, creo que es necesario empezar por discutir la noción de ciencia, porque esa noción de ciencia es histórica, tenemos que ver, reitero, por qué la tenemos, y si no la hacemos presente, la analizamos, la discutimos, la reformulamos, la repensamos, la resignificamos, probablemente nuestra base de sustentación va a ser relativamente débil. Ese es el fondo histórico más fuerte, más profundo, y en eso vamos a detenernos en la primera unidad, que es esta que vamos a empezar a desarrollar ahora. Pero después tenemos de ese gran horizonte, de ese gran territorio en el que queremos anclar, espacios más acotados. Nosotros nos vamos a trabajar en determinadas ciencias. No vamos a hacer ciencias de la naturaleza, ni biología, ni física, ni ciencias formales. En líneas generales, y podemos discutir también eso, pero la educación hoy la reconocemos claramente como una práctica social. Algunos dirían que es una práctica humanística, pero de las dos maneras nos permite saber que vamos a estar trabajando en el territorio de una determinada clase de ciencias, no en todas las ciencias. Entonces necesitamos saber
qué son, dónde surgieron, por qué y para qué surgieron, y con qué concepciones surgieron las ciencias sociales. Porque si queremos entrar en ese espacio, y tenemos que saber cuáles son eventualmente sus construcciones y las reglas que hasta ahora han acuñado. Ese va a ser el segundo momento del recorrido. Pero tampoco nos vamos a sentir totalmente logrados, y entonces en el tercer momento del recorrido, entre las unidades 2, 3 y 4, 2 y 3 sobre todo, vamos a ir a ver qué pasa ya con la intención de producir conocimientos en educación. Y ahí vamos a advertir que lo podemos hacer desde distintos lugares, desde distintas miradas, desde distintos lugares en el campo de la educación. Y bueno, allí tendremos opciones mucho más contemporáneas y podremos estar ya empezando a armar las ramas de ese árbol que arraiga en la ciencia, nos nutre desde las ciencias sociales, pero debe construir ramas propias que constituyan algún campo disciplinar contemporáneo y futuro, como es el que proponemos para la pedagogía resignificada como ciencia crítica de la educación. Entonces, el curso va a recorrer en las 4 unidades esos distintos momentos. Eso lo podemos seguir dialogando. No sé, Claudio, si ahora la gente, por ejemplo, si quiere hacer preguntas, si puede ir interviniendo, cómo va a ser esa dinámica, o hago una presentación rápida y después hablamos de eso. La gente tiene la posibilidad de intervenir en el chat. Yo lo puedo ir leyendo al chat mientras vos vas exponiendo. Sí. Ahora, hasta el momento no hay preguntas, pero habilitar también a las preguntas a través del chat. Después podemos generar un espacio, porque Ana María lo que quiere plantear, sobre todo en los encuentros que va a coordinar ella, que son de esta primera semana y de la semana 3, quiere sobre todo conversar con ustedes a partir de las producciones, entonces de las lecturas, de las producciones, poner en discusión estos conocimientos científicos, ciencia, la producción de las ciencias sociales y en las ciencias de la educación, en la pedagogía, etcétera, poder discutir estos temas y diría yo, si después podemos abrir el micrófono, y de modo tal que yo voy coordinando o pasándole algunas preguntas a Ana María, como mejor, más claro, cómodos se sientan ustedes. Primero, bueno, entonces, si te parece, sí, les cuento entonces, sí. Esto sería más o menos el recorrido a nivel conceptual, a nivel de conocimientos que vamos a ir haciendo. Esa es la lógica con que hemos estructurado la propuesta del curso. Pero también hay una lógica pedagógica, hay una cuestión metodológica, que es cómo quiero y cómo queremos trabajar. Yo ya a esta altura de la vida no me siento cómoda, hace mucho tiempo ya, trabajando en exposiciones que se centren en mí. Me siento vacía, necesito diálogo, necesito que haya gente que diga cosas, no solo preguntas, sino comentarios, qué van pensando, qué van sintiendo, cómo lo van mirando a esas cosas que estamos conversando, aportes. Quisiera hacer una propuesta pedagógica dialógica, de tal manera que yo sí voy a necesitar, ahora, bueno, como ven, cuando me dan el micrófono no lo dejo, es una de mis desviaciones, pero quisiera que estos encuentros conmigo no sean de exposición, y ya les voy a decir entonces cómo estoy pensando el recorrido del curso para que no sean exclusivamente de exposición. Yo propongo un trabajo de construcción desde cada uno de ustedes. Entiendo que los que aprendemos somos los sujetos del aprendizaje. Los docentes estamos ahí como para tirar unas líneas,
poner algún tipo de recursos a disposición, estimular, acompañar, alentar, promover. Pero los que están haciendo el doctorado son ustedes. Y lo que yo desearía, por sobre todas las cosas, es que ustedes se apropien de su propio pensamiento, se hagan cargo de él, lo miren con deseo, con avidez, con comprensión, con convicción, y salgan a declararlo, a postularlo, a proponerlo, a hacer también de esa práctica una profecía. Entonces, lo importante es que ustedes estén presentes en este recorrido. Y por eso les voy contando ya, después les prometo que me callo, les voy contando cómo pienso las actividades. Si estos encuentros sincrónicos no van a ser clases, ya casi que la palabra clase en el sentido convencional ha dejado de gustarme, yo prefiero llamarlos conversatorios o simplemente encuentros, ustedes van a ir trabajando, así como yo también voy a ir trabajando en ese entretejido. Y para eso, en cada una de las unidades en que yo voy a ser la responsable, que tal como les dijo Claudio, en la distribución interna de tareas van a ser para mí la 1 y la 3, yo pensé una actividad central que se va desarrollando en simultáneo. En el aula virtual, ustedes ya deben tener la consigna para la primera actividad. Supongo que al menos la habrán curioseado y a lo mejor algunos empezaron a recorrerla. Entonces, los insumos con los que ustedes van a hacer y mostrar su presencia son los comentarios que vayan haciendo de cómo les está yendo con esas actividades. Y yo me pongo a disposición para acompañarlos. Esa actividad será la actividad 1 para la unidad 1, la 3 para la actividad 3, son actividades que se desarrollan durante todo este mes en que vamos a estar llevando a cabo el cursado. Y son también las que van a ser consideradas actividades finales. O sea, la actividad final la habrán empezado o la empezarán ahora, pero acompaña todo el recorrido y es de elaboración personal, en el caso de cada una de las unidades en las que vamos a estar compartiendo. Bueno, creo que ya me gustaría empezar a escuchar otras voces, saber, por ejemplo, si leyeron, si ya alguien estuvo mirando esa primera actividad. Me gustaría saber qué les pareció, si les gusta o no la propuesta, por qué les parece buena o no les parece tan buena, si tienen alguna sugerencia para hacer en el sentido de mejorarla o cambiar alguna cosa que podamos acordar. Y bueno, a partir de ahí empecemos a trabajar juntos. Esa sería entonces la actividad que les propongo a continuación. Y bueno, creo que para eso Claudio nos tendría que contar un poquito cómo va a funcionar el aula virtual y entonces cómo sigue esto desde la cuestión técnica. Teóricamente la carrera y este curso hubieran debido ser presenciales, pero sabemos de la circunstancia por la cual todos nos estamos adaptando para intentar desarrollar nuevas modalidades de comunicación educativa. Así que en este contexto vamos a usar estos encuentros sincrónicos para estos diálogos, pero el trabajo de ustedes va a seguir en paralelo. Así que, ¿querés contarnos, Claudio, algunos detalles técnicos del aula? Sí, cómo no, un segundo, que ahí me ubico. Miren, justo estaba chusmeando, no sé si ven el aula ahora en este momento, sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, buenísimo. Vamos bien. Acá tenemos, bueno, la mayoría ya entró, son muy pocos casos que no entraron a revisar el aula, ¿no? Pero bueno, ustedes ya trabajan en esta plataforma con el seminario anterior, que es la plataforma de la universidad, el programa Univirtual.
Y acá, bueno, en la asignatura Fundamentos de la Investigación Educativa, que arranca con esta imagen, que es una mirada, después cuando trabajemos en la siguiente semana, la próxima semana ya voy a compartir con ustedes e intentar desandar a partir de esa mirada y de otros dispositivos que están en el aula virtual dando la bienvenida. Entonces tenemos una parte de novedades donde ustedes van a recibir siempre las novedades de cada una, bueno, estas novedades más urgentes, pero que serán reforzadas con mensajes a través de la mensajería interna que se las enviamos y que todas las personas estuvieron recibiendo, perdón. Luego tienen una hoja de ruta. En esa hoja de ruta, además de las cuestiones que fue señalando Ana María, que si hacemos clic ahí, ustedes la tienen perfectamente diseñada, que es con un mensaje de bienvenida, y después todas las cuestiones vinculadas con las 4 semanas que dura el seminario, y en esas 4 semanas cuáles son los días y horarios en los que nos encontraremos. Siempre nos encontraremos a través de esta plataforma Zoom, y siempre a través de del mismo enlace. Así que, bueno, ya el enlace lo tienen, siempre en este horario tenemos esta sala disponible en estos días. En la primera semana, como Ana María dijo, la primera semana estará a cargo de Ana María, y la semana 3, que cada semana coincide con una unidad. Y a cargo mío estará la semana 2, unidad 2, y la semana 4. Fíjense que con Ana María tienen 2 encuentros vinculados el día martes y el día viernes. Conmigo en la semana 2 tienen uno solo el día viernes, pero porque es completado con actividades en el aula virtual que ya les comentaré. La semana 3 tienen con Ana María el martes y el viernes, y conmigo tienen la semana 4 el viernes 28 para finalizar con el seminario, por lo menos finalizar con nuestros encuentros sincrónicos, porque después seguiremos trabajando en torno a las producciones finales, y como Ana María señalaba, cada una de las actividades que están planteadas, tanto para la unidad 1, 2, 3 y 4, son actividades que son pensadas para el trabajo final. Y el trabajo final del seminario consistirá fundamentalmente en una actividad, una gran actividad, que es la actividad de la unidad 1, que es esta, sobre las concepciones de ciencia y de conocimiento científico. En la unidad 2 tendrán una actividad que no formará parte directamente del trabajo final, pero que sí hace a las discusiones que se están planteando, porque ahí presentaremos un foro sobre investigación educativa y trabajaremos en torno a las propias concepciones que ustedes tienen sobre investigación educativa, que nos permitan unir lo que Ana María desarrolló en la unidad 1 con lo que voy a desarrollar en la unidad 2, y que Ana María terminará de darle el moño final y no tan de cierre con la perspectiva de la investigación educativa desde una perspectiva emancipadora, ¿sí? Entonces se retomarán en esas unidades. En la unidad 3 también tienen que hacer un trabajo como el que similar al que están haciendo en términos de lecturas y trabajo sobre las propias concepciones. Pero en las primeras en la unidad 1 trabajaron sobre la concepción de ciencia y conocimiento científico, en la 2 trabajan sobre las concepciones de investigación educativa, y en la 3 sobre los aportes de la investigación educativa emancipadora, ¿sí? Y entonces, tanto para la unidad 1 como para la unidad 2 y como para la 3, tendrán materiales disponibles de lectura. Ya hay un repaso más puntual sobre eso. Y en la unidad 4, que esta será una unidad que estará a mi cargo, y que sí es esa actividad también forma parte del trabajo final, ya ahí vamos a dar una vuelta a rosca proponiendo que ustedes vuelvan a sus proyectos de investigación, pero no para explicitar cuáles son los objetivos, las preguntas, las metodologías, sino que ustedes intenten encontrarse cómo han podido cómo se han podido vincular con ese objeto de investigación. ¿De dónde viene esa preocupación y esa problemática? En un sentido narrativo, no en un sentido de fundamentos de la investigación educativa desde una perspectiva de estos son los objetivos, estos son los específicos, estas son las metodologías, desde una perspectiva cualitativa, no, sino ustedes como sujetos que van a investigar, como personas
que investigan y que entran en contacto con un objeto determinado, con una problemática, que toman decisiones que adhieren a epistemologías determinadas, a fundamentos determinados, pero que tienen una historia. Ahí Ana María claramente arrancó con una biografía: hice esto en investigación educativa, por acá anduve, por acá me encuentro hoy. Bueno, cómo me encontré con ese objeto de estudio y dónde me encontré en sentido narrativo. Es una actividad que a mí me significa un gran desafío en esos términos, en que ustedes puedan no revisar el objeto de estudio, sino revisar su vínculo con el objeto de estudio, que es radicalmente distinto a ese otro lugar, ¿sí? Esas serán las 4 actividades que estamos proponiendo con Ana María a lo largo de estas 4 semanas. Esta hoja de ruta, cada tanto vuelvan a ella para poder clarificar algunas cuestiones, haciendo la salvedad que no es una hoja de ruta cerrada, que como toda ruta, todo camino se va construyendo, y es como Ana María dijo, estamos en esto en un proceso de diálogo, y en ese proceso nos iremos modificando también con sus propios planteamientos, por supuesto, con sus propias necesidades, y bueno, ahí es lo que pudimos plantear al inicio para tener más o menos algunos acuerdos para arrancar. Siempre nos encontraremos, están los días explicitados, están los objetivos, están los contenidos desarrollados que comentó Ana María, que acá también hay una revisión, sobre todo en las unidades que están a mi cargo, pero porque estamos dialogando en este proceso de diálogo y de conversación que mantenemos con Ana María, entonces también sufre modificaciones. Está la propuesta de trabajo, que consiste, como dijo Ana María, fundamentalmente en un seminario taller, donde ustedes como futuros doctores, doctoras, como doctorandos, actuales doctorandos y doctorandas, puedan participar, puedan discutir, puedan dialogar con nosotros, y nosotros podamos ir coordinando, orientando las discusiones y proponiendo avances en relación con esas discusiones. Ya estuvimos intercambiando algunas ideas sobre esta primera unidad, pero si vuelvo al aula, ustedes pueden novedades, se encuentran con hoja de ruta y ven distintas pestañas: presentación, unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4 y trabajo final. En cada una de esas pestañas se encontrarán con elementos distintos. En este momento estamos fundamentalmente en la pestaña, transitando la pestaña 1, que es de presentación, y la pestaña de la unidad 1, ¿sí? La pestaña presentación y la de la unidad 1. Por supuesto que acá tiene una presentación breve de Ana María y mía, y una cuestión que también retomaremos ya en la unidad en la que me toca trabajar, que es la número 2, que no es que me toca trabajar solo en esa unidad, pero es ponerle más el cuerpo ahí. Es un poema de Roberto Juarros, que lo compartimos con Ana María, y que nos pareció pertinente para iniciar el seminario. Después lo que vamos a hacer es distribuirlo al poema, para ver qué tiene que ver un poema con este seminario de Fundamentos de la Investigación Educativa. En realidad a mí me sirven muchas de las palabras del poema, mucho de lo que plantea el poema, para desandar la investigación educativa y para hablar en otros términos. Tanto utilizaré la mirada esta que está en la pantalla, esta imagen de la mirada, como el poema de Roberto Juarros, y por último, una escena también que está en la presentación, que tiene que ver con una canción, en realidad es un detrás de escena, el backstage de la grabación de Cantora 2, que Mercedes Sosa, Fito Páez y Liliana Herrero se juntaron a grabar Samba del Cielo, y en esa grabación, bueno, adelantarles ahí, hay un diálogo entre ellas, donde ya lo habrán visto, pero plantear, ustedes también deben preguntarse, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con investigación educativa? Y una de las cosas que en un momento terminan la canción de grabar, y Mercedes Sosa le agarra la mano y les dice: estamos conversando, estamos hablando. Y ¿por qué con investigación educativa lo vinculo, ¿no? Después lo desandaré más a este concepto, pero la conversación como un elemento central en la investigación educativa, el diálogo, y el diálogo de qué tipo, y por otra parte la conversación como un eje pedagógico del encuentro pedagógico. Es decir, conversar, investigar y pensar pedagógicamente es conversar. Bueno, ¿desde qué lugares estamos conversando? ¿Desde qué lugares estamos mirando el mundo y cómo lo estamos haciendo? ¿Desde qué paradigmas, epistemologías, etcétera,
que ahí Ana María nos traerá, como ella bien dijo, toda la cuestión vinculada con la historia de la ciencia, la historia del conocimiento científico y de la educación de las ciencias sociales para poder pensar la educación y sobre todo la pedagogía. Entre la unidad 2 y la 4 habrá una dificultad, dificultad propia mía, que me cuesta separar el pensamiento, de pensar la investigación educativa en relación con la pedagogía. Es decir, no puedo pensarlas separadas, me resulta imposible, pero me resulta imposible ahora. Antes, como dijo Ana María, no me resultaba imposible porque hacía este trabajo de metodología de la investigación educativa. Entonces daba cursos de metodología de la investigación educativa y me resultaba más fácil. Hoy, en un lugar de reflexividad sobre la investigación educativa y sobre cómo se hace y por qué hago investigación educativa, es imposible no pensarla ligada a la pedagogía y a esta pedagogía que nos propone Ana María, que es la pedagogía como la ciencia y la disciplina que organiza el pensar sobre la educación y que es preciso recuperar para reconstruir de alguna manera la escuela o el suelo donde se apoya la escuela. Entonces, eso está en la presentación. Vamos a la unidad 1, y si hago clic en la pestaña de la unidad 1, como la mayoría habrán visitado ya, se encuentran. En cada unidad van a tener tanto las consignas como los materiales y las actividades que tienen que realizar. En la unidad 1 tienen la presentación de la actividad, que consiste en que varias personas ya me realizaron la consulta y lo aclaré. La actividad es en proceso. Hay que traerla a los encuentros, pero para dialogar, no finalizada, no cerrada, a eso nos referimos. Y hay un tope de páginas que les proponemos para que ustedes tengan un límite, pero no significa que no se pueden mover de ahí en unos términos, sino que eso se toma como parámetro, como un acuerdo básico. Y la intención, sobre todo en esta primera actividad, como tienen, es esta construcción de la idea de ciencia, de conocimiento científico, que, como decía Ana María, la idea es que ustedes planteen qué es ciencia para ustedes, primero. Después, que puedan entrar en diálogo con los textos, con los 5 textos que tienen disponibles. El texto de Kuhn, el de Bachelard, el de Folari, el de Morín y el de Gallegos, Elías y Rosales Carranza. Los 5 textos tienen disponibles, una cosita nomás, Ana María, sí, dale. Enlaces que llaman materiales de lectura unidad 1. Y arrancamos entonces, ahora con eso, ya para el viernes 7 de mayo está la lectura de Cariquemis y de Argüello, que es una síntesis de los distintos paradigmas presentes en la investigación. Muchas gracias, Claudio. La verdad es que parece que estuviera organizado. No sé si se dará la sensación, pero parece que lo hubiéramos organizado. Entonces yo ahora quisiera que entremos en la actividad que nos va a dar eje en la unidad 1. Ustedes ya la tenían en el aula y seguramente la habrán leído, y si no, la tenemos acá en la pantalla. La primera pregunta que me gustaría hacer a quien quiera abrir su micrófono es: ¿qué le pareció esta actividad? ¿Qué pensó cuando la vio? ¿Les gustó? ¿Les disgustó? ¿Qué pensaron? ¿Qué sintieron? ¿Qué opinan sobre esta actividad? ¿Se entiende? Sí. María del Carmen Maurel. Sí, señora. Hola, María del Carmen, ¿cómo estás? Bien. Yo soy una de las que, como dice Claudio, entré en pánico. ¡Ay, no! No nos asustemos. No, a mí me gusta mucho, me pareció muy oportuna, porque la verdad que como el primer seminario introductorio que tuvimos, nos hace reflexionar mucho. Cuando yo hice mi definición de ciencia, me di cuenta que era una definición de ciencia acotada, estructurada, pero fundamentalmente eso, muy acotada y muy estructurada. Qué hermoso, María del Carmen, estás empezando muy bien.
porque, a ver, ¿cuáles son los supuestos de esto? Yo los voy a invitar siempre, porque esto va a ser parte de ir pensando la investigación en el campo pedagógico. ¿Cuáles son los supuestos pedagógicos que yo habré tenido en cuenta cuando hice esta propuesta? ¿Qué pensaba yo, creen ustedes, para proponerles esto? ¿En qué creía? ¿Qué estaba dando como que es así, como una creencia, y por lo cual resulta esta propuesta? Porque no surgió, no estaba en un ovni que vino desde Marte. Es importante que pensemos que todo lo que hacemos tiene un contenido ideacional, tiene ideas, expresa ideas, y muchas veces nosotros hemos perdido de vista cuáles son esas ideas con las que estamos operando pedagógicamente. Entonces me parece, ya van a ver ustedes cómo le vamos a llamar a esto, me parece importante hacer desde el principio el ejercicio. ¿Qué se piensa? ¿Cuál es el supuesto pedagógico? Lo vamos a llamar así, que está detrás cuando una persona, en este caso yo, propone una actividad como esa. ¿En qué habrá estado pensando? ¿Qué estaré creyendo? ¿Qué estaré suponiendo? ¿Qué les parece? Que todos tenemos un concepto. Muy bien. Punto número 1. Que cada uno tiene un saber previo. Punto número 1. Muy bien. María del Carmen, no me acuerdo si acerté el nombre. Muy bien, sí. María del Carmen. Todos tenemos ideas previas, o sea, eso se ha dicho, lo hemos postulado en distintos estudios de pedagogos y demás, ¿no es cierto? Pero lo tenemos que poner en acción. Entonces, no se aprende primero sobre una tabula rasa, como algunas concepciones históricas habrán supuesto. Pero tampoco se aprende sin ninguna base o descartando lo que ya se sabía. Eso que ya se sabía opera de alguna manera y es necesario que se explicite, se trabaje, se amase, se piense, se reconceptualice, se amplíe, se desestructure, se contextualice, dije, bueno, para poder nosotros mismos advertir por dónde pasan los aprendizajes. Porque acá hay otro supuesto. El aprendizaje es haber tenido una capacidad o un conocimiento, lo que ustedes quieran, que se modifica en algún sentido. Poder advertir cuál es la modificación es lo que nos da cuenta de si hubo o no hubo aprendizaje. ¿Se entiende o no se entiende? Son ideas como básicas, elementales, Watson, pero son ideas que recitamos y tenemos que ver en qué medida están efectivamente presentes en las prácticas educativas. Entonces aquí hay, por lo pronto como supuestos, y gracias por haberlas encontrado, María del Carmen, la creencia en que cada uno tiene alguna idea previa que va a ser la base de sustentación de los nuevos conocimientos, articulaciones y resignificaciones. Acá agrego los supuestos, ¿no? Eso es probable que se corra, que se modifique un poco. También es probable que no se pueda modificar totalmente. Ambas cosas pueden pasar, pero esos serán los desarrollos personales de cada uno y esos serán las posibilidades y los límites de los aprendizajes de cada uno. Porque no hay un único punto de llegada. No hay tampoco una única concepción de ciencia que yo les pueda pedir al final, como en los exámenes que hacíamos históricamente, y les decimos a los estudiantes, bueno, a ver, ¿qué es ciencia? Y los chicos saben que tienen que repetir lo que a nosotros nos parece. No, ustedes no van a tener que repetir nada. Sí van a tener que discutirse a sí mismos. Y acá está la segunda concepción que subyace a esta actividad, y es que
los propios conocimientos, los propios saberes, las propias nociones, las propias preconcepciones se pueden modificar. Reitero, no totalmente ni mágicamente. Segundo supuesto, se pueden modificar hasta cierto punto, pero se pueden modificar, y eso es el aprendizaje. Tercer supuesto, no se modifican solos, no se modifican porque el tiempo pase, no se modifican si sigo acumulando lecturas de cosas o saberes que no se articulan. Mi supuesto, me podré equivocar o no, ustedes lo constatarán en cada práctica que realicen individualmente cada uno, podrán saber cuánto trabajo les llevó modificar una concepción. A lo mejor a algunos no les cuesta mucho, a lo mejor algunos tienen poco que modificar, a lo mejor algunos se quedan donde estaban y no quieren modificar nada. En fin, pueden pasar muchísimas cosas. La escena de los aprendizajes está abierta y cada uno llegará como pueda, hasta donde pueda y como quiera también. Nosotros ponemos a disposición recursos para que repiensen, para que reconsideren, pero hay un trabajo para hacer y es reconsiderar, repensar, volver a mirar para advertir que había cosas que no habíamos tomado en consideración en nuestros supuestos iniciales. ¿Se entiende esto de cuáles son los supuestos de la actividad? Bueno, entonces ahora cuéntenme alguien si quiere abrir su micrófono. Ana María. Por ejemplo, no la estamos evaluando, ¿eh? ¿Qué dijo acerca de la ciencia? Solamente por tener un ejemplo. ¿Alguien quiere compartir cuál fue su primera definición? Te interrumpo, Ana María, porque la gente va planteando preguntas, capaz que no lo estás viendo, y van levantando la mano. Y la primera persona que está como en orden es Marilyn Saucot, y también hay planteos que están en el chat que los estoy leyendo, pero que, bueno, si Marilyn quiere compartir, abrir su micrófono y comparte, si no también hay gente esperando. Están Elida Sotelo y Ana Luque en la fila. Marilyn. Tienen la palabra, chicas. Hola. Sí. Buenas tardes. Hola, ¿sos Marilyn? Sí. ¿Cómo sí, estás? Sí. Muy bien. Quería comentar un poco con respecto, en realidad me quedé un poco atrás con respecto a la primera pregunta que usted había planteado sobre qué nos pareció, ¿no? Esta actividad. Sí, y a mí, en primer lugar, me pareció bastante interesante en el sentido de poder seguir repensándonos, repensar, como ya decíamos, estos supuestos con los que portamos y que algunas veces no nos dábamos cuenta. Hay autores que plantean justamente que la escritura es una buena herramienta como para poder evidenciar ciertas cosas que todavía siguen implícitas en nosotras y que no podemos dar cuenta de eso, justamente. Entonces, yo pude elaborar una noción de ciencia, pero también, hablando de hoja de ruta, pude indagar mi hoja de ruta personal, ¿no? Muy bien. Y me retrotraje a la especialización en docencia universitaria en Formosa, que se dictó en la UNAF, en donde usted fue nuestra profesora, y nos había planteado justamente esta pregunta: ¿qué entendemos por ciencia? Y también fue una elaboración de este concepto, ¿no? Pero yo me detuve en esa noción. Después de haber realizado este trabajo, el trabajo que nos proponen en este espacio, me fui a ese trabajito de problemática del conocimiento allá unos años atrás, ¿no? Y me doy cuenta, pudiendo leer esta concepción inicial,
cómo atraviesa y cómo calan nosotras nuestros procesos históricos, cómo cala en nosotros la cultura y los cambios en la sociedad y nuestras experiencias que tenemos en esta sociedad y en esa cultura. Me pareció bastante impactante y apasionante también poder hacer este trabajo justamente desde ese lugar, ¿no? Y me parece que ahí podemos agregar un supuesto más de lo que usted ya dijo sobre los supuestos de esta actividad, que es el que en este tercer supuesto que usted había dicho que en realidad los supuestos estos no se modifican solos, sino que hay que hacer algo, ¿no?, para modificarlos. Me parece que en ese punto también el hecho de tomar conciencia de las oportunidades que nos puede ofrecer el entorno para tomar conciencia de estos supuestos que tenemos es fundamental, ¿no? Digo, oportunidad que nos ofrece el entorno porque muchas veces esto no sucede, ¿no? Si en mi caso no hubiera participado de ciertos espacios de formación como este o como la especialización en docencia universitaria o tantos otros, es muy poco probable que esa noción de ciencia con la cual inicié, en donde suponía que la ciencia era algo que había que comprobar sí o sí para que el conocimiento sea científico, entonces esos cambios no se hubieran podido producir. Eso nada más quería compartir. Un gusto, Marily, me encanta que sigamos encontrándonos, me encanta en tu propio trabajo, te sugiero que retomes ese recorrido que habías hecho, si tenés tu trabajo anterior y tu documentación, para ver cuál fue la historia entonces, cómo llegaste a este curso con todos los nuevos insumos que tu propia vida te fue ofreciendo y vos fuiste aprovechando, y qué es lo que ahora puede llegar a desarrollarse. Esto es la historia que vamos a tejer cada uno de la educación desde adentro, desde su propia biografía, cómo sus propias concepciones van cambiando. Así que muchas gracias, Marily, y no pierdas ese trabajo y recupera esa historia preciosa que estás contando de tu propia formación. Porque acá hay otra cuestión importante que quizás hay tantos supuestos, gente, pero fíjense la idea que el conocimiento no es algo externo que se recita, ni es un vestido que nos ponemos y nos sacamos. El conocimiento es algo que nos transforma, que nos hace ser diferentes. Entonces, si no podemos saber en qué somos diferentes, yo me preguntaría, ¿y qué aprendí? ¿Para qué estuve haciendo una carrera? ¿Para qué estuve haciendo un curso? ¿Para qué estuve viviendo esta clase? ¿Se entiende? O sea, lo otro es, bueno, hacer los deberes, repetir, el autor tal dice tal cosa y entonces, bueno, zafamos. Al año siguiente nos pasa con nuestros estudiantes, no se acuerdan de nada, ni quién era el autor, ni qué decía. Pero el tema es que ese conocimiento sirva no para ser recitado, sino para algo de lo cual nosotros nos apropiemos, quede dentro nuestro sin que ni siquiera sepamos que lo teníamos dentro, pero que esté dentro, porque eso es lo que efectivamente nos cambia en la subjetividad. Eso es la educación, eso es ser distintos gracias a procesos de incorporación de nuevas capacidades, de nuevos conocimientos, que es lo que vamos logrando al vivir estos procesos de ir comprometiéndonos en cambiar algunas cosas que ya vamos a ver, son cambios en nosotros, pero que también para trabajar en educación deberían ser cambiar también la realidad. Esa es la parte de la cual en estas funciones más reproductoras de la educación nos estamos olvidando. Parece que hay educación porque repetimos lo que se debe saber. Ahora, el tema es qué pasa con eso que estamos repitiendo. ¿Para qué sirve? ¿Dónde impacta? ¿A quién le impacta? ¿Y cómo cambia o no cambia la realidad?
en nosotros y también en el medio social en el cual nos estamos moviendo. Así que, bueno, fíjense cómo estamos trabajando sobre nosotros con esta actividad. La idea, me parece que ustedes están captando muy bien la intención que tenía. Lo que pretendemos ahora es, con ese supuesto de yo pienso esto, y sabiendo que es relativo, empezar a dialogar con distintos autores. Los textos que he seleccionado ahora, algunos son casi clásicos, Marilí va a reconocer por lo menos 2 o 3 de ellos. Hay 2 nuevos que en cursos anteriores no he trabajado, pero son fragmentos, no les pedimos todo el libro ni toda la obra, hemos seleccionado fragmentos acotados porque hemos visto que ahí hay ideas fuertes, hay ideas potentes, hay ideas que pueden fecundar mucho lo que nosotros estemos pensando, que pueden tensionar con nuestros supuestos. Entonces, de ahí podemos tomar alguna idea principal de esos párrafos que han sido seleccionados y ver cómo entran en diálogo algunas de esas ideas de esos autores con nuestra propia definición. O sea, es dialogar con un párrafo o un fragmento de un autor, pero a propósito de lo que nosotros estábamos pensando. ¿Agrega algo lo que él dice? ¿Me deja pensando en algo? ¿Me hace modificar en algo? ¿Me hace, bueno, qué pasa con esas ideas que estoy trabajando para poder decir en qué se modifica o no mi propia idea inicial? Entonces, por ejemplo, les voy preguntando, ¿alguien ya empezó a encontrarse con Kuhn? Sí, yo María. Hola, ¿cómo te llamas? Aldo. Aldo. Bien, Aldo, mucho gusto. Igualmente. Ana María, yo con la parte de Kuhn ya más o menos me quedó claro, digamos, ahí, porque la parte de la definición me salió fantástica, rápida, y le encontré el punto al diálogo con Kuhn a partir de esto, de la idea de que la historiografía revisó un poco la posibilidad de ubicarse desde ahora en una ciencia que niegue la condición a otros conocimientos anteriores. Entonces, como dice... Muy bien. O sea, esa es una idea importante. Una idea fuerte de decir, bueno, es un conocimiento comunitario, producido por tal. En ese sentido yo le encontré alguna coincidencia. Lo que me di cuenta inmediatamente en mi definición, que yo no había considerado y que surgió a partir de la lectura de Kuhn, es el tema de las rupturas. Digamos. Cuando sucede esto de que alguien no sigue, yo tomé esta idea de que los científicos creen que, y mi definición está basada en ese principio, los científicos creen que conocen el mundo, dice Kuhn, y entonces mi definición supone que yo conozco el mundo y por eso la puse ahí, digamos, ahí me di cuenta cuando lo dice el tipo, claro, digamos, está basada en esa creencia, entonces la posibilidad de lo disruptivo o lo que cambia, va por otro andarivel, no puede salir de eso, me gustó mucho esa parte. Justo, muy bien, Aldo. Yo me voy a vacilar, a mí no me gusta vacilar, digamos, pero Kuhn me encanta, así que me parece que se puede leer. Me gusta mucho. Yo les voy a contar un poquitito, 2 o 3 ideas que a mí me gustan de Kuhn. ¿Por qué lo tomo? Bueno, primero me gustaría ubicarlo un poquitito históricamente. ¿Se fijaron en qué momento él escribe la estructura de las revoluciones científicas? ¿Se fijaron en cuál era su formación básica? ¿Desde qué campo, desde qué saberes está produciendo esto? Históricamente, en eso de contextualizar con quiénes dialogaba y por qué aportaba estas ideas, ¿vieron un poquito eso de quién es el que enuncia y en qué momento lo está diciendo? ¿Qué pensaron sobre eso? Vos, Aldo, o cualquier otro que haya o conozca a Kuhn por algún motivo o haya escuchado ahora algo de su biografía. Fíjense, escribió en el año 62.
en ese momento esas ideas que él propuso eran ideas dominantes, con quién hablaba, con quién fue su interlocución, con quién acordaba o con quién se estaba peleando, dónde estaban sus antagonistas. ¿Entienden las preguntas? ¿En qué contexto? Sí, sí, a mí me queda claro. Yo he leído antes, ¿no es cierto? Pero en esta actualización de la lectura y en este fragmento propuesto para que dialogue con nuestra definición, uno puede recuperar eso. ¿En qué momento histórico hace él este tipo de intervención? Porque se nota, ¿no es cierto? Incluso en algunas de las citas que tomé, cuando dice ellos están refiriéndose cuando habla de la historiografía, y ahí hay claramente la discusión con una manera de entender la ciencia, ¿no? Exactamente, que vamos a hacerla rápido así, pero ustedes lo pueden profundizar. Es esa manera, una concepción, les diría, de acumulativa de pensar el conocimiento, y que él lo discute en el año 62, pero que podríamos preguntarnos si en nuestras propias definiciones, incluidas o no incluidas, tácitas, no está la idea de que la ciencia es acumulativa, que cada conocimiento se suma al anterior como el nuevo ladrillito que va construyendo una catedral. Nuestro destino es el progreso es inexorable, nada nos sorprenderá y nuestro camino está trazado hacia el futuro. ¿Les gustó el discurso? La modernidad. Claro, la modernidad, ¿no? La idea de progreso, la idea de que no vamos a tener ningún contratiempo en el camino, porque si ya somos perfectos, y bueno, la perfección será la que nos acompañará. Obviamente a Kuhn no le apareció un coronavirus, pero bueno, creo que si le hubiera aparecido, sobre todo no a él, sino a sus contemporáneos, probablemente hubieran también resignificado algo de la concepción de ciencia. El problema es que se creía en eso de el progreso indefinido, el avance inexorable, ineludible, siempre productivo, siempre constructivo, y finalmente una concepción de orden, de estabilidad, de no conflicto dentro de las comunidades científicas. Fíjense que en ese momento histórico es el primero, se anticipa y después da pie a Bourdieu para que siga trabajando todo lo que Bourdieu desarrolló sobre los campos, que se da cuenta que puede haber conflicto dentro de la comunidad científica. Es el primero que habla de la idea de comunidad científica y el primero que reconoce que cuando todos siguen las concepciones dominantes de esa comunidad científica, la ciencia pierde en capacidad de producción. No sé si se entiende. No lo dice con todas las letras, pero a mí me encanta Kuhn porque es el primero que empieza a reconocer la dimensión conservadora en las comunidades científicas. Cómo el conocimiento científico que creemos que siempre nos va a iluminar, nos va a abrir, nos va a salvar, nos va a traer las vacunas gracias a la vida, también es el que, si nos quedamos ahí, en ese mundo ideacional cerrado, no vamos a poder salir para resolver anomalías que la realidad nos plantee. Entonces, implícitamente, es el primero que en ese momento histórico dice, ojo, que la ciencia puede ser, la comunidad científica puede ser conservadora. Y en ese sentido, es muy rico, muy interesante, muy valiosa, en mi humilde opinión, su idea de paradigma. ¿Qué son los paradigmas? Ahí no los define, no dice como en la escuela, chicos escriban paradigma, 2 puntos y escriben 3 renglones. Pero lo insinúa y lo insinúa para mí hasta de una manera poética, filosóficamente anticipada. ¿Qué dice sobre eso en ese texto que ustedes leyeron? A mí me parece que
que lo que él, digamos, plantea sobre paradigma, yo lo entendí así, ¿no? De una manera sintética, aunque se podemos estar para ratos hablando de eso, pero me parece que hace referencia a una forma de ver el mundo, a una forma que tenemos de ver el mundo en un momento histórico determinado también. Muy bien, Marilí, muy bien, encontraste el párrafo que a mí me engancha, mirá. Esa expresión que no dice la palabra paradigma, pero dice que los científicos tenemos, fíjense esto, modos inconmensurables de ver el mundo. Y sigue la expresión, y de practicar en él las ciencias. A mí también me gustó mucho esa frase. ¿Cómo, mi amor? Hola. Que a mí también me gustó mucho, digo, en esta vuelta a leer a Kuhn me pareció magnífica y de una síntesis muy valiosa, digamos. ¿Cómo te llamas? Laura. Hola, Laura. ¿Te gustó esa expresión? Bueno, me alegra mucho, porque alude y desnuda y anticipa lo que muchos otros autores en otros ámbitos de producción de saberes hubieran podido llamar como ideología, como cosmovisión, como modos inconmensurables, no articulables, no trasladables, cerrados en sí mismos, de ver el mundo. O sea, que lo que vamos a practicar de las ciencias depende de las ideas que tengamos de sociedad, de humanidad, de progreso, de historia, de futuro, de subjetividad, de todo. Según cómo pensemos la realidad, es que vamos a poder hacer de alguna manera determinada la ciencia. ¿Se entiende esto o no? Sí, puedo hacer un... Eso me parece un gran aporte de Kuhn, que ojalá podamos aprovecharlo en toda su profundidad, ¿no? Bueno, no sé si alguien más recorrió Valle. A ver, dale, ¿cómo te llamabas, Carlos? Carlos, un comentario pequeño, porque recién Aldo mencionó la palabra el mundo y luego también te lo escuché a ti, el mundo, ¿no? Y vinculándolo con Kuhn, yo creo que la idea de inconmensurabilidad es compatible con dejar de pensar en la existencia de un solo mundo. La idea es, ¿hay un mundo o hay muchos mundos? Porque si yo construyo, como dice otro de los autores, construyo perspectivas y construyo modelos, y lo que yo encontré como hilo conductor en todos tus textos, que son clásicos, es la idea de reconstrucción, ¿no? Y entonces si yo hago una reconstrucción, la idea de un solo mundo, de una sola realidad, es como que se va diluyendo lentamente. Eso por un lado como para introducir. Bueno. Y segundo, a mí siempre me quedó el sabor de que Kuhn tuvo el impacto que tuvo por una cuestión histórica. Sí. Es decir, él escribió las revoluciones en el momento justo y en un lugar justo, ¿no? Pero, por ejemplo, y solamente para dar una pincelada, para no acaparar, él mismo lo cita en su prólogo al trabajo de Fleck, ¿no? Yo creo que él es más deudor de las ideas de Fleck, o sea, él lo dice, ¿no? No lo acredita en su letra, pero sí lo anticipa. Y yo creo que el trabajo de Fleck quedó absorbido por todo un paradigma que había en la década del 30, un poco manejado por esto que comentas tú sobre la torta de la ciencia, ¿no? La torta de mil hojas de la ciencia, de tantas capas, ¿no? En ese momento, bueno, había todo otro paradigma científico, pero yo creo que ¿qué quiero decir? Que hay ideas que en un determinado momento de la historia se hacen protagonistas, pero no son nuevas, ¿no? Muy bien. Y hay otras ideas que son ingratas con la reconstrucción que hacen de un momento anterior. Por ejemplo, yo he visto en la reconstrucción sobre lo que fue la ciencia a principios de siglo, es como que se preparan los obuses, ¿no? Y hay que destruir todo. Y no todo, digamos, se agotó. No todo lo que se dijo en esa época quedó destruido o inútil. Ni tiene por qué ser destruido.
Exacto, pero sí que hubo una crítica, digamos, alguna catacumba. Eso nada más. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Mira, muy interesante lo que decís. Con respecto a un mundo, fíjense que textualmente la expresión dice modos inconmensurables de ver el mundo. Y claro, porque tampoco hay que pedirle peras al olmo. Él vivía en un momento en que nadie suponía en la cultura occidental, fíjense que estoy hablando de 1960, gente, ¿eh? Yo ya había nacido y capaz que algunos de ustedes también. Había una idea dominante, absolutamente hegemónica, de que es un mundo, el mundo de la modernidad, el mundo de la cultura occidental hegemónica, el mundo del positivismo, el mundo del racionalismo, el mundo de esas filosofías dominantes en las cuales hay un mundo que todos tendríamos que poder entender. Y el que no entendía ese mundo era, revisemos la propia historia argentina, incivilizado, o era la barbarie, o era el atraso. Entonces, la ciencia estaba instalando la idea de un mundo que era el mundo que le servía para sus propios desarrollos, y está muy bien que exista, pero que implicaba la negación de otros mundos. Entonces, acá va a venir bien reflexionar esto, ¿de qué mundo estamos hablando? ¿El mundo de quién? ¿El mundo de quiénes? Cuando nos ubicamos en la ciencia también históricamente, y nosotros vamos a estar en esa historia. Entonces, muy interesante tu reflexión, Carlos, porque acá ya empieza en esta etapa del siglo XX, posguerras, es que empieza a erosionarse la idea del positivismo dominante. Empiezan a pensarse otras cosas, no por azar es que pasan estas dos guerras, y suelo decir yo, disculpen la digresión histórica, que esas guerras, desgraciadas, todas las guerras lo son, sirvieron para mover un poco la cabeza de los occidentales en ese momento, y pudimos ver, por ejemplo, que había muchas negaciones de otros mundos. No por azar aparecen instituciones como las Naciones Unidas o la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en la segunda posguerra, como que el mundo se plantea la necesidad de reconocer de alguna manera otros y de plantearse objetivos de convivencia que antes no estaban de ninguna manera los sectores que dominaban el mundo dispuestos a ceder o a negociar, ni siquiera a reconocer, porque desde su propia aparición estaban descalificados en una jerarquía menor. La supremacía de una cultura estaba dada por supuesto. La ciencia era la herramienta para demostrar esa supremacía, y de alguna manera todo lo que no estuviera contenido en ese mundo era algo que se tenía que modificar, pero para adaptarse a los esquemas dominantes. Los procesos de colonización científica han sido reales, los van a leer ustedes también y los habrán visto en un montón de cursos y en algo de la bibliografía que también está propuesta acá, pero es parte de lo que se empieza a mover en esas ideas de la epistemología dominante en ese momento histórico. Fíjense que cito la palabra epistemología, y cuando yo estudiaba, la epistemología era una, la nombrábamos en singular, es la epistemología, y recitábamos la rama de la filosofía. Hoy hablamos de epistemologías en plural, porque nos damos cuenta que esos modos inconmensurables de ver el mundo son más de uno y deberían coexistir. Pero entonces, esas maneras de ver el mundo se tienen que modificar, por lo menos para abrir la tolerancia a esas otras concepciones.
Y no por azar, los invito a que se pongan todos a analizar cuando nacen realmente desde esa perspectiva de reconocer esa fractura epistemológica, las ciencias sociales con una perspectiva comprensiva, porque es precisamente ese poder salir del positivismo, del racionalismo dominante, el que abrió las puertas, dejó algún resquebrajamiento que permitió hacer ciencia desde otras concepciones que son las que vamos a ir transitando en las ciencias sociales. Así que fíjense que la historia de la ciencia, no solo la de la investigación educativa, es una historia en la que desde la segunda mitad del siglo estamos produciendo profundas renovaciones, profundas modificaciones, todas las ciencias sociales, la semiótica, una sociología más analítica y más comprensiva, la psicología, la antropología, la lingüística, todo sale como de una caja de Pandora, pero hubo que trabajarla, cuando se resquebraja este corsé de un único mundo puesto por el positivismo. Entonces, bueno, gente, a mí me está preocupando que miro la hora y son las 6 y me parece que se nos está acabando el tiempo. Tenemos mucho por delante. Yo los invito a que todos sigan haciendo este ejercicio de poner en diálogo a algunos autores. Vamos a destinar, aunque sea 10 minutitos a cada uno de ellos en el próximo encuentro del viernes, no mucho más, pero porque también tengo que dejar por lo menos la segunda parte, una horita del próximo viernes, a que veamos cuáles son hoy esos modos de ver el mundo o paradigmas que podemos reconocer tomando un recurso teórico que a mí me resulta todavía muy fecundo, que es la teoría de los intereses constitutivos de saberes de Habermas. Así que los invito a que sigan trabajando hasta el viernes, vean si pueden leer alguno de esos otros autores, de los 5 que están en la primera actividad, y que rescatan de alguna idea, aunque sea unita, que traigan distintas personas de cada uno de esos autores, en qué medida les sirven para poner en tensión sus propias definiciones, y vamos a empezar a leer, ahí está puesto un texto de Kari Kemis, que ubica obviamente a Habermas dentro de la Escuela de Frankfurt. ¿Qué pretendía la Escuela de Frankfurt? Porque todo esto son los desarrollos epistemológicos del siglo XX. ¿Y qué es lo que aportó y por qué algunos como yo suponemos que Habermas nos permitió también abrir la cabeza con respecto a reconocer cuáles son los modos de ver el mundo que podemos llegar a desarrollar si queremos o tenemos otros intereses de conocimiento, porque cada sistema de conocimientos se sostiene claramente, los diría cualquier materialista, desde algún sistema de interés. Entonces, ¿cuáles son los sistemas de intereses que subyacen? Eso tendríamos que verlo el próximo viernes, y bueno, no puedo salir de acá sin decirles que es un gusto conversar con ustedes, que el espacio siempre nos va a quedar chico, que bueno, si después se diera la necesidad, seguiremos viendo cómo interactuar de otras maneras o con más encuentros, pero que es un gusto estar acá y es un gusto poder dialogar, aunque sea un poquitito con ustedes, como lo estamos haciendo. Así que les deseo muchísima suerte y nos estaríamos encontrando el viernes a las 16:30. Un gusto, Ana María y Claudio. Muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias. A todos, acá el encuentro lo hicimos entre todos. Muchas gracias. Un abrazo grande y bueno, ojalá disfruten esos otros autores que hemos seleccionado. Bien peleadores todos ellos, ¿eh? Bien peleadores, así que tienen con quienes pelearse. Realmente. Un abrazo, gente. Hasta el viernes.